Iglesia, en este momento me gustaría que tengamos una vez más unas palabras de oración para que Dios nos dirija, nos inspire en el estudio de su palabra. Santo Dios, que estás en los cielos, te damos gracias, querido Padre, por el privilegio que nos das de estar en tu presencia en esta mañana. Queremos sentir, Señor, que estás con nosotros, que nos inspiras, nos bendices, guías nuestros pasos, llenas nuestra alma y vives en nuestros corazones. Háblanos y llévanos, Señor, a un nivel donde podamos aferrarnos y depender cada día más de ti. En el nombre de Jesús, amén. Quiero hablarles en la mañana de hoy un poco acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una de las tres personas de la Santísima Trinidad y predicamos aquí muchísimas veces sobre Dios, el Padre, la inmensa mayoría de las veces sobre Jesús, el Hijo. Y aunque lo mencionamos mucho, pero no son tantas las veces que predicamos sobre el Espíritu Santo, sobre su influencia, sobre lo que nos brinda. Yo quiero, antes de comenzar a abrir la palabra de Dios y dialogar sobre este tema tan interesante, digo dialogar porque va a haber un momento en que le voy a pedir opinión a cada uno de ustedes. Pero me gustaría comenzar con un testimonio de algo que sucedió en esta semana. No sé si todos ustedes tal vez recuerden que esta semana comenzó un poco caliente, interesante. Además del COVID, que ya viene siendo algo cotidiano, pero esta semana, además de todo lo que ya tenemos y estamos sufriendo, como si fuese poco, también el domingo, temprano en la mañana, hubo un tornado aquí en el área de Fort Myers. ¿Recuerdan? Bien. Cuando yo revisé en internet a ver por dónde había pasado exactamente, cuál era el path, el track, el camino por donde había pasado el tornado, me di cuenta que uno de los hermanos de nuestra iglesia vive bien cerca, algunos, pero hay uno específicamente, la familia Ponce vive bien cerca de por donde pasó el tornado. Así que agarré mi teléfono y llamé a la familia Ponce para saber cómo estaban, si habían tenido algún tipo de accidente, algún tipo de inconveniente o al menos susto, porque realmente es una experiencia desagradable. Y la hermana Elvia Ponce me contestó el teléfono y me dijo: pastor, gracias a Dios estamos bien. Gracias a Dios nos protegió, no hay nada que lamentar, pero yo tengo un testimonio que necesito contarle. ¿Tiene tiempo? Yo le dije: claro, mi hermana, le escucho. Y yo quiero compartirle a ustedes esta experiencia que Elvia me contó, porque yo estoy convencido que es de bendición para todos. Y aunque ellos no están aquí ahora, pero me pidió por favor que lo compartiera con la iglesia, porque yo creo que cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas, aunque haya sido en la vida de uno de nuestros hermanos, eso también sirve de inspiración para mi alma, para tener fuerza en mis problemas y en mis necesidades. ¿Verdad que sí? Le voy a contar la historia tal cual y la voy a contar en primera persona. Elvia me dijo: pastor, esa mañana, domingo, me levanté temprano y fui con la rutina casi siempre de todos los días a llevar a Dulce, mi querida Dulce, a su trabajo. Ella trabaja en McDonald's. Así que nos levantamos y hay un proceso que siempre hacemos en la casa, y es que cuando estamos preparándonos para ir al trabajo, sobre todo Dulce, también Teófilo, ¿recuerdan a Teófilo, verdad? También Teófilo se levanta y bueno, él está ahí preparándose para ir a trabajar también. Pero hay ocasiones en las que mientras nosotros estamos preparándonos para que Dulce vaya al trabajo, Teófilo no se levanta. Entonces yo tengo la costumbre de que si cuando yo salgo con Dulce para su trabajo, Teófilo no se ha despertado, entonces en algún momento en el camino yo agarro mi teléfono y lo llamo para que él se despierte. Entonces así fue, pastor. Esa mañana Teófilo no se despertó. Y nos fuimos Dulce y yo para su trabajo, y cuando dejo a Dulce allí en el trabajo, regreso a la casa y veo que se está el tiempo complicando, mucho viento, mucha lluvia. Así que de pronto me incomodo,
empiezo a ver el weather y recibo una alerta de que va a haber un tornado. Y justo por el área, y yo al ver el viento me asusté, así que acelero y llego a mi casa. Cuando llego a la casa me encuentro que todavía Teófilo, como Jonás, estaba dormido. Y ahí lo fui a despertar. Y cuando lo despierto, se levantó malhumorado y me dice: pero mujer, ¿cómo tú no me despertaste? Si tú sabes, siempre lo haces. Cuando tú ves que yo no me despierto solo, siempre me llamas. ¿Por qué no me llamaste? Y ella, que había venido con su mente un poco complicada por el hecho de que había una tormenta pronosticada, le dijo: no, pero me pasó esto y esto, pero además no puede salir, mira el viento que hay. Y él dijo: no, yo me tengo que ir para el trabajo, yo no puedo llegar tarde. Y se empeñó en prepararse, en alistarse, se viste, se prepara, todo lo que hacer es que uno hace antes de salir de casa. Y finalmente, cuando ya va a salir, el viento había calmado. Así que él agarra su carro y se va a su trabajo con total tranquilidad. Ya la tormenta había pasado y no pasaron 15 minutos en que Teófilo llama a la querida Elvia y le dice: esposa, tengo que decirte algo. Tú no tienes la menor idea de cómo está este lugar por donde yo tengo que pasar para ir al trabajo. Yo quiero que ponerle algunas imágenes acá, porque de pronto, no sé si cuántos de ustedes han visto esto. Esto fue lo que sucedió el domingo. Ahí está el tornado, y si no se puede ver muy bien acá por la iluminación, pero hay algunas imágenes donde se ve luces, ve el tornado y algunas luces, esa es tumbando el tendido eléctrico. Y el asunto estuvo pero muy complicado, muy complicado. Finalmente, estas fueron las escenas en la calle. Algunas de las escenas. Vamos a dejarla ahí en esta imagen. ¿Me puede devolver las luces, por favor? Porque si no, entonces la transmisión no se va a ver correctamente. Gracias. Teófilo le dice a Elvia: mi amor, no te imaginas el grado de catástrofe que estoy mirando, justo en el camino donde tengo que pasar para el trabajo. Y Elvia me decía: pastor, tenía los ojos abiertos así de tamaño. Y yo, como me quedé pensando, ¿no? ¿Cómo es posible que por teléfono sabía que tenía los ojos abiertos? Pero ella, que conoce a su esposo, sabe que el tono de la voz decía lo asustado que estaba. Y le dijo, finalizó con estas palabras: mi amor, gracias por no despertarme. Y Elvia me dice: pastor, yo, cuando él me dijo gracias por no despertarme, yo ahí mismo miré al cielo y dije: Señor, gracias por no acordarme. Y de pronto algunos de ustedes ahora deben estar diciendo: bueno, ¿qué tiene que ver eso con el Espíritu Santo? ¿Verdad que es un testimonio lindo, cierto? Realmente la labor del Espíritu Santo, generalmente la labor, lo que hace el Espíritu Santo de manera normal, es levantar a los dormidos y acordarle las cosas a las personas que necesitan acordarle. ¿Sí o no? Pero parece ser que hay momentos, porque no sé si saben ustedes que el Espíritu Santo obra de maneras extrañas. ¿Lo sabían? No siempre el Espíritu Santo va a obrar de formas correctas. Es bueno entender esto, porque muchas veces, creemos que cuando oramos porque alguien está enfermo, es lo lógico, es lo normal que se tenga que sanar, porque hay poder, porque somos cristianos, porque Dios está con nosotros, porque nos ama, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acuérdate siempre de esto: hay momentos en que el Espíritu Santo, Dios, obra de formas extrañas. ¿Y cuál es la forma extraña? Que yo pido una cosa y todo salió completamente contrario. Lo normal, lo correcto es que el Espíritu Santo levante al dormido y ponga en tu mente lo que tú necesitas recordar. Pero para que veas que el Espíritu Santo obra de formas extrañas, en esta ocasión dejó al dormido dormido y nunca le recordó a la persona lo que tenía que recordar, y todo salió bien. ¿Te das cuenta? Gloria a Dios, porque el Espíritu
Santo siempre está a nuestro lado, porque nos indica el camino, porque sabe siempre qué es lo correcto y mejor para todos nosotros. Y siempre que nosotros tengamos nuestras manos, nuestras vidas, nuestro futuro, nuestros destinos en las manos de Dios, Dios, Él mismo, por medio del Hijo o por medio del Espíritu Santo o sus santos ángeles, siempre hará que todas nuestras cosas obren para nuestro bien. Ahora vamos directamente al tema del Espíritu Santo que les mencioné. Cuando tú piensas en el Espíritu Santo, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Si yo te pidiera, y de hecho te lo voy a pedir, si yo te pidiera que hicieras una definición en una sola palabra del Espíritu Santo, de su influencia en tu vida, de la forma en que interactúa en tu experiencia espiritual contigo, si yo te pidiera que definieras al Espíritu Santo en una sola palabra, ¿qué palabra me dirías? A ver. Poder. Muy bien, muy bien. ¿Algo más? Paz. Paz. Compañía. Fíjense, hermano, no hay que hacer una oración ni formular un sermón. Una sola palabra. ¿Algo más? Confianza. Sabiduría. ¿Qué le parece, amigo? Amén. ¿Alguien dice consuelo? Fe. Fíjense, todas estas definiciones, todos esos atributos son adecuados, son apropiados, incluso son bien merecidos. El Espíritu Santo es todo eso y mucho más que no hemos mencionado. Pero yo me quedo con la primera que se dijo. Posiblemente de todas las cosas que es el Espíritu Santo, de todo lo que nos ofrece el Espíritu Santo, lo más grande de todo, lo más sublime, es el poder. Y posiblemente sea lo más subvalorado. El Espíritu Santo es poder. Y tengo que decirte esto, poder es la palabra más seductora que hay en este mundo. Por alcanzar el poder hay personas que han matado millones de personas, millones de otras personas. Y no hay que ir tan lejos atrás en la historia, en el mismo siglo pasado, en la Segunda Guerra Mundial, por querer el poder, un señor por allá en Europa, pues mató millones de personas. Y de forma bien triste, bien cruel. Y por mantenerse en el poder, hay personas que han engañado y han cauterizado la mente de otras millones de personas. Tienen a todo un pueblo pasando hambre y no sé de qué forma hacen, pero se las arreglan para que aplaudan cada uno de sus discursos. Por mantenerse en el poder, el ser humano se ha vuelto la criatura más creativa de este mundo. Ahora, seamos honestos y pensemos en esto que te estoy diciendo. El poder que te ofrece el Espíritu Santo es el poder real, es el poder genuino. No es el poder político, no es el poder económico, no, es el mismísimo poder de Dios. Y ahora escucha esto que te digo. De la atención que tú le prestes a ese poder que el Espíritu Santo te ofrece, se va a definir tu fe. Te voy a repetir esto. La atención que tú le prestes al hecho de que el Espíritu Santo te está ofreciendo el poder de Dios es lo que define tu fe. Pero tu fe verdadera, no la fe de venir a la iglesia, no la fe de cantar, no la fe de vestirte para ir a la iglesia, no la fe de levantar las manos, que todo eso también es fe, pero me refiero a la fe de la hora dura, la fe que te va a hacer salir de las crisis, la fe que te va a salvar. Esa fe se define en la forma en que la atención que tú le prestas al hecho de que el Espíritu Santo te ofrece el poder de Dios, porque es un hecho que te lo ofrece. Y yo me quedo, a veces me duele, y no lo digo por nadie, lo digo por mí mismo. Me duele pensar, meditar profundamente en el hecho de que el Espíritu Santo me está ofreciendo el poder de Dios y a veces me quedo tan mediocre. Y a veces nos quedamos a media en muchas cosas que pudiéramos hacer por Dios, por su iglesia. A veces me desespero cuando llegan crisis a mi vida. A veces no tengo suficiente dinero en la cuenta del banco para algo que quisiera hacer y casi que me deprimo. ¿Y dónde está la fe
acuerdo en saber que el Espíritu Santo me está ofreciendo poder de Dios y yo, pastor, no le hago caso, o por lo menos no lo tomo tan en serio. ¿Tú has tomado en serio el hecho de que el Espíritu Santo te está ofreciendo el poder de Dios? Tantas personas por ahí han matado millones de personas por un poder más leve, y el poder genuino, el Espíritu Santo, nos lo pone a la mano y no le hacemos caso. ¿Te has puesto a pensar en eso? Por eso repito, la forma, la atención que tú le prestes al hecho de que el Espíritu Santo te está ofreciendo el poder de Dios es lo que define tu fe. Si el Espíritu Santo te está ofreciendo el poder de Dios y tú te mantienes inamovible, si eso no te inmuta, no hace una diferencia en tu vida, entonces eso habla mucho de tu fe. Cuando tú te enteras que el Espíritu Santo te ofrece poder de Dios, ¿qué temperatura agarra tu sangre espiritual? ¿Te calientas, te activas, te motivas o sigues inmutable? Piensa bien en esto. Piensa bien en esta pregunta. ¿Con cuánta frecuencia buscas el poder de Dios por medio del Espíritu Santo? ¿Con cuánta frecuencia te aferras a la promesa de Dios? ¿Con qué intensidad buscas a Dios? Ahora vayamos un poco a la historia de cómo el Espíritu Santo se ha movido a través de toda la experiencia bíblica. El Espíritu Santo es clave, es una parte, pudiéramos decir, imprescindible en cada uno de los eventos que han ocurrido en la historia bíblica y fuera de ella. En toda la historia de la humanidad, el Espíritu Santo es un elemento clave e imprescindible. Cuando tú abres la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, detrás de cada milagro, detrás de cada victoria épica, detrás de cada experiencia, de cada imposible logrado, está la mano del Espíritu Santo de Dios. Lo que sucede es que en el Antiguo Testamento no se le conoce como Espíritu Santo, pero está. En el Nuevo Testamento es donde conocemos ya al Espíritu Santo, pero en el Antiguo Testamento se le conoce al Espíritu Santo como el Espíritu de Dios. Y comienza a verse en la Biblia tan temprano como en el mismísimo capítulo 1, ahí en la historia de la creación. Cuando tú abres la Biblia en Génesis 1, el versículo 26, vas a encontrar un versículo que dice, Dios dice, hagamos al hombre, pero hagamos de mucha gente. Si fuese una sola persona quien hizo al hombre, entonces sería correcto que el texto dijera, voy a hacer al hombre, haré al hombre, pero dice ahí, hagamos al hombre. ¿Hagamos quién? La respuesta está tan temprano como en el versículo 2, mucho antes está la respuesta. Dice el versículo 2 de Génesis 1, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Tan temprano como en el mismísimo segundo versículo de la Biblia, ya se está hablando del Espíritu Santo, de su influencia, de su presencia, de su participación en todo lo épico, lo grandioso, tan grandioso como la creación. Así que nunca lo olvides. El Espíritu Santo siempre ha estado y estará en cada evento de cada cristiano en este mundo, incluido tú. Estuvo en la creación. Pero ahora mira, está la historia de José también. ¿Cuántos recuerdan la historia de José? Es una de las historias más interesantes, más lindas de la Biblia. Hasta los niños conocen con detalle la historia de José. José era un muchacho muy talentoso. Desde que nació, Dios le puso un don. ¿Recuerda de qué era el don que tenía José? Tenía muchos dones, pero ese específicamente sobresalía. Él tenía el don divino de interpretar sueños. Entonces él ya desde tempranito él tenía sus sueños, aquellos manojos de trigo, las estrellas, la luna. Bueno, resulta que más adelante, no quiero abundar tanto en la historia, cae en desgracia, cae en esclavitud, y allá en Egipto él demostró que no solamente tenía el talento para interpretar sueños, sino para ser honesto, para ser fiel, para guardar las amistades, el amor, el respeto a los demás.
Todo el mundo aquí recuerda, o por lo menos leído alguna vez, la historia de la esposa de Potifar, ¿verdad? Ahí él hizo una amplia demostración de honestidad. Pues más adelante llega ahí a una prisión cruel, y allí se encuentra un panadero, un copero, y a ambos, porque ambos soñaron, a ambos le interpretó el sueño. Y más adelante también le interpreta el sueño, ¿a quién? Al mismísimo Faraón. Y la respuesta al sueño de Faraón es que se necesitaba un hombre para que gobernara los destinos, para que administrara la nación, todo el imperio egipcio. Y entonces, algunos ahí en la corte del Faraón le dijeron al Faraón, pero ¿dónde? A ver, necesitamos a alguien capaz, ¿dónde podemos encontrarlo? Y las palabras del Faraón fueron, ¿dónde vamos a encontrar a un joven, a una persona que interprete sueños, que sepa de economía, que sea honesto? ¿Eso es lo que dice la Biblia? ¿Dónde vamos a encontrar a alguien en quien esté? Así que, lección de esta historia. No se trata de ser honesto. No se trata de interpretar sueños. No se trata de ser talentoso. No se trata de ser una persona que respete a los demás. Se trata de tener el Espíritu de Dios. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios, todo eso se muestra, sale, se expone, lo vives por añadidura. Lo vives de forma natural, porque el Espíritu Santo de Dios está en ti. Y fíjense si eso es tan real, que hasta el mismísimo Faraón, que era pagano, se dio cuenta. Porque en ningún momento José dijo, yo interpreto sueños por el Espíritu de Dios. No, pero no hacía falta decirlo, se notaba. Por eso cuando buscaron en José a la persona ideal, no lo hicieron por ser honesto, por tener talentos, lo hicieron porque vieron que tenía el Espíritu de Dios. Pero también tenemos la historia de Balaam. ¿Sabían ustedes que Balaam fue un profeta? El asunto con Balaam es que él a veces se desenfocaba un poquito. Él tenía talento, él era un profeta de Dios, pero a veces, no sé si es que tenía algún tipo de situación económica, pero a veces como que se deslumbraba con ciertas cosas materiales. Y un rey pagano por ahí le ofreció dinero para que él, en vez de profetizar cosas buenas al pueblo de Dios, profetizara cosas malas, lo maldijera. Y le dijo a Balaam, ¿cuánto quieres que te pague? Bueno, ahí arreglaron la suma, pero Dios le dijo a Balaam cuando salió, le dijo, mira, un momentito, ¿a dónde tú vas? No, porque me pagaron, tengo un contrato. Digo, no, a ver, tú vas a ir, está bien, pero tú vas a decir lo que yo ponga en tus labios, ¿ok? Así que Balaam se fue allá y bueno, ustedes conocen ahí el resto de la historia. Cada vez que abría su boca para proferir una maldición, realmente lo que salía de sus labios era bendición. No quedó bien con el rey que lo había contratado. La mula le habló, él ni tan siquiera se dio cuenta que la mula le estaba hablando. Y finalmente, la única vez en su vida, por decirlo de alguna manera, que Balaam habló algo que sirviera, lo dijo, porque el Espíritu de Dios, dice la Biblia, el Espíritu de Dios vino sobre él. Lección. La única forma que tú y yo tenemos de hablar cosas correctas, sobre todo a la iglesia, sobre todo en favor de Dios, sobre todo cuando predicas el Evangelio, la única forma que tú tienes de decir las cosas tal cual, no es porque te preparaste, no es porque fuiste a un seminario o tomaste un curso de oratoria, no es porque tienes el talento, porque mira que hay youtubers por ahí que tienen el talento, no es por eso. La única manera que tú tienes de ser un gran comunicador, un gran testimonio de lo que Dios puede hacer en tu vida y en favor de las personas que te están escuchando, es cuando más allá de tu preparación, dejas que el Espíritu de Dios venga sobre ti. Pero tenemos también a Sansón. Ese hombre es increíble. Ese era mi héroe desde niño. Y mira que intenté después ser como él, pero no me salió. Sansón, el hombre más fuerte de la historia de este mundo. Yo quisiera recordar cada una de las cosas épicas que hacía Sansón. Pero yo no sé si te viene a la mente una. A ver qué hizo Sansón. Arrancó la puerta. ¿Por qué arrancó la puerta? Porque era fuerte. No. A ver. Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. No es porque estaba fuerte. Otra cosa que hizo Sansón. Mató al león.
¿Y por qué mató al león? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. ¿No me crees? Mira cómo dice la Biblia. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito. Imagínate. Y los filisteos, dice acá Jueces 14, y los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego. O sea que Sansón no era fuerte porque se comía los hierros allí. No. Eso ayuda. Pero no. Realmente, la fortaleza de Sansón es porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Tú quieres ser fuerte en esta vida. Y no me refiero a tener un six-pack. No. Fuerte para enfrentar las cosas difíciles. Fuerte para tener firmeza cuando llegue la prueba y decirle a alguien, no, yo soy cristiano. Tú quieres ser fuerte en cada aspecto de la vida, que mira que necesitamos serlo. Bueno, la fortaleza, el mayor portador, la mayor fuente de fortaleza que tú puedas tener es el Espíritu Santo de Dios. Y ahí está la prueba. David. ¿A quién no le fascina la historia de David? David llega, de eso hablamos una vez acá en un sermón, creo que un miércoles. David era un muchacho menudito. Y no porque yo quiera verlo menudito, es que la Biblia dice que cuando le pusieron la armadura de un hombre normal, no la de un gigante, la armadura de un hombre normal no podía con él. O sea que me imagino que era un muchachito menudito, jovencito, y se viene a enfrentar a un gigante de alrededor de 3 metros de altura. Y una cosa inmensa. No era solamente altura, era parejo, bien fuerte y además soldado profesional. Y David apenas venía con una onda y 5 piedrecitas. Pero David ganó la batalla. ¿Tú sabes por qué? Porque tenía una puntería con esa onda. ¿Por eso era? Bueno, era, ¿sabes por qué? Porque dice el capítulo anterior a esta historia de David y Goliat, que desde el día en que David fue ungido como rey por Samuel, desde ese día vino sobre él el Espíritu de Dios. Y cuando viene sobre ti el Espíritu de Dios, Dios hace que los más pequeñitos de nosotros podamos vencer a los más grandes gigantes que nosotros. Pero tenemos la historia también de Zorobabel. Zorobabel era un líder de Israel que había venido de la cautividad con un grupo de también israelitas que venían junto con él de la cautividad. Y entre ese grupo venía el profeta Zacarías. Resulta que Zorobabel quedó, y hablamos también de esto hace un tiempo acá, cuando hablamos del templo de Zorobabel, ¿recuerdan? Un sábado acá. Zorobabel quedó conectado con el hecho de que él quería reconstruir el templo. El templo de Salomón había sido una maravilla, había sido una cosa muy esplendorosa, y él quería reconstruir el templo de Dios, pero no tenía ni recursos, ni tenía personal, personas que pudieran ayudarle en la mano de obra. Yo no sé si ustedes se imaginan lo que estoy hablando, que tú quieras hacer algo y no tengas cómo. Tienes el proyecto en tu mente, tienes tu sueño, pero no tienes ni dinero, ni gente que te ayude, ni nadie que te quiera hacer el trabajo. Y encima de todo, suponiendo que lograra construir el templo, no tenía sacerdote suficiente para ministrar el templo, porque era importante, era muy necesario que en el templo hubieran sacerdotes que mantuvieran los candelabros encendidos. Y no era solamente encender el candelabro, no podía apagarse esa lámpara, tenían que tener constantemente aceite. Y se necesitaba gente que estuviera al tanto de eso. Había que darle mantenimiento a la mecha, había que limpiar el hollín, había que hacer un sinnúmero de cosas. Se necesitaban personas ahí, sacerdotes disponibles a ministrar en el templo. Y no tenía ni recursos, ni personas que le ayudaran a construir el templo, ni personas que ministraran en el templo. Y en medio de ese debate, en medio de ese pesar, Zacarías tiene una visión. Y la visión de Zacarías consistía en un candelero de oro de 7 lámparas, de oro puro, de oro fino. Y a cada lado del candelero habían 2 olivos. Y los olivos directamente dejaban caer el aceite en las lámparas. Zacarías quedó confundido y enseguida pues le pidió a Dios, por favor, explícame qué quiere decir esa visión. Y Dios, escucha bien qué le dice Dios a Zacarías. Zacarías, yo quiero que entiendas esto. Y me hace falta que se lo diga a Zorobabel y
a todo el pueblo. Yo sé que están preocupados porque no tienen recursos para construir el templo. Yo sé que están preocupados porque no tienen a nadie que le ayude a construir el templo, ni un ingeniero ni mano de obra. Yo sé que están preocupados porque aun cuando el templo se construya, no tienen quien ministre en el templo. Pero yo quiero que sepan que esto no es ni con ejército, ni con fuerza, sino con espíritu. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? Porque es algo que necesitamos entender, comenzando por mí. La iglesia no es mía. Y es bueno que todos sepan eso. Y la iglesia tampoco es tuya. La iglesia es de Dios. Y conmigo o sin mí, contigo o sin ti, van a haber 2 olivos con lo que Dios va a echar adelante esta iglesia. Por eso es tan importante que nosotros, más allá de mejorar todo lo que necesitamos mejorar, porque lo tenemos que hacer, nos preocupemos por tener, por vivir, por mostrar, por experimentar el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero yo no quiero terminar en esta mañana sin antes contarte una de las historias más fascinantes de la Biblia, y ahora sí me voy a detener un poquito más. Te voy a hacer la historia de las 3 E de los libros de los reyes. Estos son, ya Irka lo está buscando, Irka es tremenda, no me da chance. A ver, les voy a dar una idea, Estos son 3 personajes, y si pueden ver ahí, hay 2 que están en rojo, 1 en azul. ¿Por qué? Porque 2 de estos personajes son humanos, y uno de ellos es divino. Los 3 personajes, la historia fascinante de estos 3 personajes está muy entrelazada, y se encuentra en los 2 libros de los reyes, primero y segundo. Es una historia que se narra en todos esos 2 libros. El primero de esos personajes es Elías. El segundo de esos personajes es, ya que no me debía acordar de ese personaje, el Espíritu Santo. Y fíjense cómo les digo, es la historia de los 3. Te explico ya. No hay forma que la historia de Elías y Eliseo se hubiera podido escribir de una forma tan magistral, tan épica, tan victoriosa como está en la Biblia, si no llega a ser por el Espíritu Santo. No hay forma. Y mira que es impresionante la historia. Y mira que acumuló, pudiéramos decir de alguna forma, méritos espirituales suficientes Elías, que hasta el cielo lo llevaron, pero no fue por él. Lo que él logró fue por el Espíritu Santo. Lo que nos lleva al cielo en un carruaje de fuego cuando Cristo venga, no es por méritos propios, es por la medida en que podamos tener y vivir con el Espíritu Santo en nuestra vida. Y tampoco es, pudiéramos decir, absoluto que yo pudiera contar toda la historia bíblica del Espíritu Santo si paso por alto lo que hizo a través de Elías y de Eliseo. Así que permíteme contarte un poco esta historia, porque está muy interesante. Mira, Elías era el profeta. Cuando abres el primer libro de Reyes te das cuenta que el profeta más impresionante, el hombre, tal vez había otro, pero él era la voz más distinguible de Dios en ese entonces. Elías era el profeta de Dios y tenía definitivamente el poder de Dios en su vida. El Espíritu de Dios estaba con él. Un día, siendo que el pueblo estaba muy pagano, estaba muy desobediente, Elías dijo en nombre de Dios: ¡Vive Jehová! Vive Jehová, que de aquí a 3 años no va a llover más. Y no solo lluvia, ni rocío tampoco. ¿Me va siguiendo? Ni rocío tampoco. De aquí a 3 años. El Espíritu de Dios vino sobre él y no llovió más. Y lógicamente, ¿qué es lo que sucede cuando no hay agua? Hay hambre. Así que Elías, en medio de la hambruna que había en la nación, Dios lo guió, el Espíritu de Jehová lo guió a un lugar donde le dijo:
ahí en ese arroyito, que es la única agüita que queda en toda la nación, ahí en el arroyo de Querí, yo te voy a alimentar por medio de cuervos, no te preocupes. Pero en un momento, no sé si es que los cuervos en ese día no llevaron comida, pero Elías salió y llegó a un lugar llamado Sarepta. Y ahí en Sarepta se encuentra una viuda. ¿Recuerdan la historia? Y la viuda llegó a la hora del almuerzo. No sé cuántos de ustedes han tenido esa dicha, que te llega visita a la hora del almuerzo y tú tienes el almuerzo limitado. Bueno, eso le pasó a la viuda de Sarepta. Y llegó Elías, y Elías llegó con hambre. Uy, sí, tremenda hambre venía Elías. Y Elías le dice, mira, el pancito ese que está haciendo, dámelo a mí. Porque hay que ver que Elías tenía poder, pero a veces se pasaba de fresco, ¿no? Y la señora, la viuda, le dijo, bueno, yo tengo que ser honesta, este pancito yo lo estoy haciendo, es lo último que me queda para dárselo a mi hijo, que ni hasta tan siquiera yo voy a comer, y a ver si ya después que no lo comemos nos morimos ya. Y Elías dijo, no, ábrelo. ¿Y sabes qué? Elías oró, el Espíritu Santo vino sobre él y no cesó la comida en la casa de la viuda. Así que Elías se va, todo el mundo contento, y al cabo del rato se entera de que el muchacho se murió y había comido y todo. Así que Elías regresa y el Espíritu de Jehová vino sobre él y resucitó al muchacho. Más adelante hay una historia allí en el Monte Carmelo en el que se reúnen todos los sacerdotes de Baal y Elías en la otra parte para definir cuál era el Dios verdadero. Y bueno, ahí después de tanto asunto de que los sacerdotes de Baal tratando de que se descendiera fuego del cielo y todo eso y no descendía nada, finalmente el Espíritu de Jehová vino sobre Elías y se consumió el altar del Dios de los cielos. Una inmensa demostración, de las más épicas de la Biblia. Más adelante, el rey Ocosías había tenido un accidente y estaba en cama, y entonces Elías vino y le dijo, no, pero aquí lo que está pasando es esto y esto y esto. Le cantó las 40, como dicen por ahí, y se fue. Y Ocosías se quedó un poco incómodo con eso y mandó a sus soldados, busquen a Elías y tráiganmelo acá. Y cuando los soldados fueron, 50 de ellos, fueron a buscar a Elías de allá, Elías estaba sentado con la mayor paz del mundo en la cima de un monte. Y los soldados le dijeron, baja que el rey quiere verte. Y entonces Elías, el Espíritu de Dios vino sobre él y descendió fuego del cielo y mató a todos los soldados. Y ya más adelante, por último, aquí es donde entra ahora el segundo personaje de la historia. Se lleva a Eliseo y le dice, mira Eliseo, Dios me ha comunicado que me voy a ir a morar con él al cielo. Me va a llevar de aquí, de este mundo. Así que yo necesito que tú vayas conmigo, ¿ok? Y pide lo que tú quieras. Pide cualquier cosa y bueno, te será concedido. Así que Eliseo dijo, bueno, está bien, está buena la idea, vamos. Pero en el transcurso tenían que pasar un río, ¿recuerdan? Tenían que pasar el río Jordán. Y por última vez, el Espíritu de Jehová vino sobre Elías y las aguas del río. ¿Qué pasó? Salió. Y estando allí, Eliseo entonces le dice a Elías, ya sé qué es lo que voy a pedir. ¿Saben? ¿Qué pudiera haber pedido Eliseo? Yo me imagino que Eliseo se puso a pensar, bueno, le voy a pedir este asunto del poder para que no llueva. Y para que llueva, porque también Elías después oró y llovió. El Espíritu vino sobre él y llovió. Le voy a pedir el poder eso para controlar el tiempo. ¿Te imaginas que yo ore y no vayan tornados? ¿Te imaginas que yo ore y los huracanes se desvíen y nunca pasen por acá? ¿Te imaginas que yo ore y no llueva en un momento que yo necesito que haya sol para alguna fiesta, lo que sea? Es un poder, no, es que no, el otro poder está mejor. Imagina que yo ore y no falte la comida. Uy, ya, un fútbol. Abro para la iglesia sin necesidad de que venga ningún delivery. Yo oro y ya está la comida. Es tremendo poder, tremendo poder. No, pero es que el otro poder está mejor todavía. Uy, que yo ore y resucite un muerto. Uy, eso está tremendo. Se acabó el miedo con el COVID, se acabó el miedo con la pandemia.
A ver, hermano, ¿quién no quisiera tener esos poderes? Yo nada más con el resucitar muerto me conformo. Con hambre y todo, no hay problema, paso hambre. Pero ese está bueno. Eliseo se quedó pensando, ¿cuál es? Y de pronto, ¡ah! Ya sé que lo que voy a ver. Y le dijo a Eliseo, Elías, yo lo que quiero es una doble porción del Espíritu Santo. Oye, porque yo quiero que ustedes sepan algo, Eliseo no era bobo, ¿eh? ¿Sabían ustedes que Eliseo era calvo? Eliseo era calvo, una vez hasta bullying le hicieron. Pero de lo que sí Eliseo no tenía un pelo, era de bobo. No, sí. Eliseo sacó la cuenta. ¿Cómo me voy a conformar con la fruta si puedo ser el dueño del árbol? ¿Cómo yo me voy a conformar con el poder de resucitar muertos si lo puedo tener todo? ¿Cómo me voy a conformar con el poder para que no falte comida si teniendo el Espíritu Santo tengo comida, controlo el tiempo, abro los ríos, llueve y no llueve, resucito muerto? Solamente lo que necesito es el Espíritu Santo. Y es más, para asegurarme bien, lo voy a pedir todo. Y Elías se quedó así pensando, nada de esto lo dice la Biblia, pero puede ser que haya sucedido. Oye, pero este muchacho es inteligente. Cosa difícil, y esto sí lo dice ahora. Esto sí lo dice la Biblia. Cosa difícil a pedir. Pero vamos a hacer una cosa. Ahora cuando Dios me lleve, si tú me ves, entonces vas a recibir el Espíritu Santo, mi Espíritu. Pero si no me ves, no, tienes que asegurarte de ver. Así que, ¿cómo estaba Eliseo en ese momento? Tenía los radares puestos. Yo quiero dejar contigo dos cositas acá. Número uno. Uno de los más grandes problemas que tenemos como iglesia, como pastor, como líderes, como hijos de Dios, es que a veces no tenemos ese razonamiento de Eliseo. Nos enfocamos en la fruta y nos olvidamos del árbol. Vamos a orar para que este año podamos ganar almas para Cristo. Vamos a orar para ver si la gente viene a la iglesia. Vamos a orar a ver si Dios controla la pandemia. Vamos a orar a ver si crece el presupuesto de la iglesia para poder seguir haciendo actividades. Vamos a orar por los jóvenes. Vamos a orar por ciertas cosas que todas son importantes. Pero son la fruta. Cuán poderosos fuéramos si nuestra oración más sincera, más genuina, si nuestro clamor del corazón fuera vivir y experimentar el Espíritu Santo de Dios. Porque si pidiéramos, si tuviéramos el Espíritu Santo de Dios, se resuelve el problema del coronavirus, se resuelve el problema de los jóvenes, se resuelve el problema de los presupuestos, se resuelve el problema de todo lo que tú te puedas imaginar que es necesario en una iglesia. Con el Espíritu Santo lo resuelve todo. Si no, pregúntale a Eliseo. Lo que sucede es que a veces no nos enfocamos como debiéramos, y esto es comenzando por mí. Necesitamos dejar de decirlo más y comenzar a vivirlo más. Necesitamos comenzar a decirlo menos y a vivirlo más. El Espíritu Santo no es un verso que tú te sabes. El Espíritu Santo no es un cliché en tu oración. El Espíritu Santo tiene que ser la realidad más explícita de tu vida si realmente quieres ser un cristiano poderoso. Amén. Entonces el asunto es que Elías le dice a Eliseo, me tienes que ver. Y Eliseo estaba allí con los ojos atentos. Y así es como debe estar un cristiano. Porque no hay forma humana que tú puedas ver lo que tienes que ver si estás medio dormido, entretenido en cosas que no tienes que estar. Tú tienes que estar atento. ¿Quieres el Espíritu Santo en tu vida? ¿Cómo tienes que estar? Pilas, atento a la más mínima oportunidad. Porque así sucede hasta con la venida de Jesús. Tenemos que estar velando y orando, imagínate, para recibir el Espíritu Santo. Y de pronto viene el carruaje de fuego y se lleva a Elías. Y adivinen qué, ¿Eliseo lo vio o no lo vio? Oh, sí, claro.
entonces lo vio, tiene el Espíritu Santo. Y ahora, ¿cómo nosotros sabemos? ¿Cómo nosotros sabemos cuál es la señal de que finalmente sí tenemos el Espíritu Santo? ¿Te has puesto a pensar? ¿Cuál es la señal que tú tienes para saber que ya recibiste el Espíritu Santo por fin? Yo me imagino que Eliseo allí, que ya tenía el Espíritu Santo, porque lo había visto a Elías irse, y esa era la promesa, ese era el trato. Eliseo allí se puso a pensar, bueno, ya tengo el Espíritu Santo, a ver qué cambió en mí. Empezó a mirar, a ver si algo había cambiado en su vestimenta, a ver si la piel estaba distinta. Empezó a ver si sentía algo, una fuerza extra en su interior. Empezó a ver si sentía algún sentimiento en su alma, algo que le hacía sentir tal vez más espiritual, más conectado. A ver, ¿cuál es la señal? Ya tengo el Espíritu Santo porque ese era el trato. Vi a Elías, pero ¿cómo sé que ya tengo el Espíritu Santo? ¿Cómo tú puedes saber que la iglesia tiene el Espíritu Santo? ¿Cómo tú puedes saber que después de tanto pedir el Espíritu Santo finalmente lo puedes alcanzar y ya lo tienes? ¿Cómo lo puedes saber? Bueno, la historia lo menciona. La historia dice cuál es el secreto. Mirando allí, desde el mismo punto donde se desapareció Elías en el carruaje de fuego, desde ese mismo punto, comienza a descender agua. Y le caen los pies a Eliseo. ¿Qué fue lo que cayó? El manto. Esa es la señal de que tienes el Espíritu Santo. Presta atención. La señal de que has recibido el Espíritu Santo es cuando te cae el manto a tus pies. No es una sensación, no es una inspiración de santidad, no es que cuando el grupo de alabanzas canta, tú te inspiras y levantas las manos y te conectas. Eso es el Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo no es eso. Tener el Espíritu Santo, la muestra, la señal es cuando tú ves que te cae el manto a tus pies. Y el manto de Elías no le cayó en los pies a Eliseo para que se cubriera del frío. No, porque dice que Eliseo, ya con una doble porción del Espíritu Santo, lo primero que hizo con ese manto, antes de ponérselo, fue llegar al mismo río, sacudir las aguas, y el Espíritu Santo, en una doble porción ahora, hizo que las aguas se abrieran. O sea, no es para cubrirse, no es para taparte. El manto, cuando te cae a los pies, es para que tú lo pongas a trabajar. Para que tú te pongas a trabajar con ese poder que has recibido. No es para que te estés cubriendo, no es para que tú ahora luzcas el manto, no es un sentimiento, no es un éxtasis, no es un acomodamiento espiritual que tú sientes cuando el Espíritu Santo viene sobre ti. No, es un empleo, no una graduación. Yo no sé desde cuánto tiempo yo vengo escuchando, desde que yo soy un niño, así como Elizabeth, que tuvo la oración esta mañana aquí. Yo vengo escuchando en la iglesia, oremos por el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Lo has escuchado alguna vez tú? Porque eso lo escucho yo siempre. Oremos por el derramamiento del Espíritu Santo. Bueno, a ver, y si se derrama el Espíritu Santo, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Alguna vez tú has creído que el Espíritu Santo es, digamos que ya tenemos el Espíritu Santo y vamos a irnos, hacemos un diploma y lo ponemos en la oficina del pastor o en el lobby de la iglesia donde dice la iglesia de Formaye finalmente ya ahora tiene el Espíritu Santo? ¿Es eso el Espíritu Santo? No. La forma que tiene el Espíritu Santo de manifestarse es cuando el manto te cae a tus pies para que tú hagas algo. Cada vez que se te presenta la oportunidad de hacer algo y tú tienes que decidir sí o no, el Espíritu Santo se está derramando. Y depende de la forma en que tú respondas si el Espíritu Santo va a seguir actuando en ti o no. ¿Tú te has puesto a pensar si de tantas veces que hemos pedido por el derramamiento del Espíritu Santo, hay algún momento en que el Espíritu Santo sí se derramó y nosotros como que no hicimos nada?
entonces el Espíritu Santo dijo, bueno, entonces me voy de nuevo. ¿Tú no te has puesto a pensar que eso puede ser posible? El Espíritu Santo no es un mérito, no es una graduación, no es algo que tú te ganaste por tanto orar y ayunar, no. El Espíritu Santo es una oportunidad de servicio, es una oportunidad de trabajar, es una oportunidad de hacer grandes cosas en favor de Dios, en favor de esta iglesia, en favor de tu propio crecimiento espiritual y tu salvación. Eso es el Espíritu Santo, un manto que te cae a tus pies y que tienes que comenzar a usar. Yo te hago un llamado en esta mañana. Si todo en esta vida, desde la mismísima creación hasta lo más aparentemente insignificante que pueda ocurrir en la vida cristiana, si todo en esta vida depende de que el Espíritu Santo esté contigo, si cada victoria que tú puedas lograr, si cada alma que puedas ganar, si cada sermón que puedes predicar, si cada estudio bíblico que puedas dar, si cada centavo de ofrenda que tú puedas poner en el platillo, si cada una de las cosas que tú quieres o soñaras hacer para la iglesia y para Dios depende de tener el Espíritu Santo, dime qué es lo que tú piensas lograr en este año 2022 sin el Espíritu Santo. En mi país, un conocido dictador dijo en una ocasión, cuando quiso que todo tuviera el mismo discurso político, le dijo a la nación, dentro de la revolución, todo, fuera de la revolución, nada. Bueno, yo te voy a decir algo, y no es para nada algo dictatorial, es realmente la única solución a todos nuestros problemas. Con el Espíritu Santo, todo. Sin el Espíritu Santo, nada. Ese es el secreto, tan simple como eso. Y recuerda siempre, todo lo que puedas hacer en esta vida, nada de eso lo vas a lograr, ni con ejército, ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo de Dios. Es para nosotros un privilegio tener y vivir el Espíritu Santo. Te pregunto, ¿quisieras tenerlo? Y Dali va a venir a cantar. Yo quiero solamente que medites en la letra de esta alabanza y que cada una de las frases, cada una de las palabras que ella va a mencionar realmente sean nuestra más profunda y sincera oración del corazón. En mi vida
nuestro Dios y Salvador. Gracias te damos por el regalo inmenso, también inmerecido, pero muy valorado, que nos da por medio del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque con el Espíritu Santo podemos hacer cada una de las cosas que necesitamos, no solamente para sobrevivir en este mundo tan complicado, sino también para alcanzar la vida eterna y poder llegar a morar contigo por toda la eternidad. Gracias, Señor, por la paz, por el consuelo, por la esperanza. Gracias por su amistad. Gracias porque Él intercede por nosotros. Gracias porque el Espíritu Santo nos dirige en el camino, porque nos guía. Gracias, Señor, porque además de todo nos da el poder, nos empodera para que nosotros podamos hacer las más grandes cosas por este mundo en tu nombre. Señor, ayúdanos a marchar adelante. Hay tantas cosas que aún nos quedan por hacer, pero necesitamos aún más poder, más experiencia contigo. Necesitamos aferrarnos más a ese Espíritu Santo. Y ya sea que tengamos momentos de pruebas, de dificultad, momentos en los que a veces nuestro corazón se oprima, porque hasta Jesús lloró en este mundo, siempre podamos tener la convicción de que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, y que con el Espíritu Santo lo podemos también todo. Danos la victoria, Señor, a nosotros de forma personal, a nuestras familias, y también bendice a esta iglesia de Fort Myers con la victoria del cielo en este lugar. En el nombre de Jesús lo pedimos.